Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les agradezco mucho dos cositas. Uno, que se hayan conectado a esta hora, que me hayan permitido hacer este pequeño cambio. Y segundo, pues la espera. Ha sido un día bastante extraño. Anoche que fui al médico, pues me acomodaron la espalda un poquito, me inyectaron y pusieron un montón de medicamentos. Ya desperté mejor, pero aún así me siento como tieso, tullido. Entonces todo ha salido muy lento. El Uber también tardó, el tráfico está pesado. Entonces por eso me acerqué un poco a donde voy. Y bueno, ya nos conectamos. Sí, sé que faltó la música, me conecté desde el teléfono, pero no me acordaba que desde el teléfono no me permite compartir música. Entonces, bueno, pero aquí estamos, de verdad les agradezco muchísimo. También les agradezco mucho por sus palabras en los correitos que recibí, pues me hicieron sentir acompañado, entonces de verdad les agradezco mucho su comprensión, su empatía y todo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a abordar nuestros temas para que podamos ver lo que tengamos que ver hoy y no se nos quede a la mitad. Hoy vamos a empezar con el bloque 2. Ya empezamos con nuestro bloque 2. El bloque 2 vamos a abordar la parte de construcción de la imagen. Ya manejamos nuestras técnicas, nuestra herramienta, la luz, ya iluminamos, ya manejamos la exposición, ya podemos hacer una foto subexpuesta, sobreexpuesta, con más luz, con menos luz. Entonces, pues todo está ya más que preparado para que ahora nosotros hagamos y construyamos nuestras imágenes. Pero para eso, pues necesitamos tener herramientas y cosas que nos puedan ayudar a construirlas. No podemos construir una casa sin saber cómo se arma un cimiento o cómo se pone la base para que la casa salga bien. Entonces, eh, pues vamos a abordar el tema. Les pongo la presentación. Aquí está. Entonces, yo le llamé a este módulo la estética de la foto, hablando y pensando desde la construcción, pero vamos a ver cómo se escribe una imagen. Y cuando me refiero a escribir la imagen, no me refiero a sentémonos a hacer un texto, porque no es necesario hacer un texto. Habrá quien le guste y pueda hacer un texto y eso le funcione para desarrollar después la idea. Sin embargo, eh, pues no es necesario. Una imagen, esto lo comparto y lo he dicho constantemente a mis alumnas, a mis alumnos, una imagen no se escribe, no se describe, no la explicamos. La imagen tiene que leerse por sí sola, tiene que decirse, tiene que describirse con lo que tiene en la imagen. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer, a cómo el poner los elementos para que funcionen y solitos hablen. Dice Gaila, una composición, exactamente, vamos a hablar de composición y qué elementos requerimos para construir, ¿vale? Pero también es importante que veamos desde dónde estamos viendo la fotografía, porque la fotografía se puede ver desde dos partes, desde la parte del arte y desde la parte de la comunicación. La parte del arte no me voy a meter mucho porque entonces tendríamos que llevar un curso más amplio, entrar a teorías del arte, teorías de la filosofía, teorías de la estética, y la verdad eso pues abarca un montón de elementos más. Por eso, nada más voy a mencionar esta introducción de la categoría de la estética para que ubiquemos un poquito qué podemos poner en nuestras fotografías, dónde las podemos ubicar. La estética es una materia que viene de la filosofía, donde se estudia el arte, donde se estudia qué es el arte, cómo se hace el arte, qué características tiene. Ahí también entra parte de historia del arte, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia, qué elementos se han cubierto, se han tomado para decir que algo es estético, que algo es arte. Y como la filosofía es un campo muy amplio, por eso les digo, no vamos a ingresar mucho a esta parte, lo vamos a dejar solo superficial en cuanto a las estéticas, a las categorías.
Dentro del arte, pues necesitamos nosotros categorizar qué estamos haciendo, porque nos hemos dado cuenta, como seres humanos, que el arte de pronto decimos, híjole, esa parte del arte, híjole, se ve muy fea, no me gusta, está desagradable. Y hay otras que decimos como, bueno, está como curiosa, chistosa, pero pues como que sí funciona, como que no, y no sabemos realmente si es arte. Estas categorías fueron desarrollándose a lo largo de la historia del arte, porque nos hemos dado cuenta que hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Desde los griegos han estado estudiando esto porque encontraron que en la naturaleza y en la vida diaria existían estas cosas buenas que nos hacen bien, que nos hacen sentir a gusto, que nos gusta, que place el verlo, el disfrutarlo, el sentirlo. Entonces, a esta categoría le llamaron lo bello. Lo que nosotros podemos apreciar como lo bueno, lo que existe en la vida que es lo bonito. Generalmente es lo natural, generalmente es lo orgánico, que tiene así como elementos muy naturales. Eso es lo bello, eso es lo que nosotros apreciamos y decimos, híjole, qué belleza de cuadro, qué belleza de obra de arte, porque viene principalmente desde esta naturaleza, de esta naturalidad de la tierra. Luego se dieron cuenta que también había cosas que no nos hacían bien, había cosas que no nos permitían sentirnos a gusto, que nos causaban incomodidad, que nos causaban malestar, como un accidente en moto, por ejemplo, algo que no nos hace bien al cuerpo. Y claro está que también existe esto desde la naturaleza, ver cómo en la cadena alimenticia un animal carnívoro ingiere a otro, pues tampoco es bello estarlo viendo, porque puede ser rudo, puede ser violento, puede ser, sin embargo, sigue siendo de la naturaleza. Esto lo metieron en la categoría de lo grotesco, la categoría de, pues no, no me gusta, pero sigue siendo algo natural, algo que no me agrada, algo que no me hace sentir bien. Y en el arte existe eso. Hay un montón de obras en el que lo grotesco es muy, muy claro y llega a un punto en el que uno dice, híjole, no puedo ni ver la obra porque me está causando una sensación de desagrado, de malestar, de mil cosas más, pero sigue siendo arte. Ahorita platicamos ¿qué pasa con esto? Después tenemos la parte de lo cómico. También se dieron cuenta que dentro de la vida, pues existe lo absurdo, cosas, situaciones que, pues no, a lo mejor no son cotidianas, pero cuando suceden, generan esa sensación de burla, esa sensación de risa, de un placer, aunque sabemos que puede ser algo que no es agradable para alguien, pero que para uno le puede ser chistoso, a eso le llamaron la categoría de lo cómico. Y hay un montón de obras que entra lo cómico. Hay muchos artistas que abordan lo cómico desde las visiones surrealistas, desde las visiones fantasiosas, pero también desde la realidad, en el que también, pues, no sé, me imagino que la caída de ayer, alguien la pudo haber visto y ha de haber dicho como, pues qué bruto, o sea, que no tiene equilibrio porque anda en moto y a lo mejor ya hasta causa risa. Y eso puede entrar en una parte cómica. Y que como lo mismo, pues es que a lo mejor no es de risa, a lo mejor sí es arte, a lo mejor no es arte, a lo mejor eso también es parte de lo que existe en la naturaleza, también es parte de lo que hay y no solamente quedarnos en lo bello. Y finalmente, y hablando un poco más en la espiritualidad, sin llegar a una religión, algo eclesiástico, sino más bien como un estado del ser humano, encontraron lo sublime, en el que las emociones se desbordan, sobrepasan el entendimiento. Cuando de pronto estamos muy felices y lloramos de felicidad, o estamos, yo he visto gente que se enoja y está como bien tensa y de pronto se empieza a reír y existe esta combinación de emociones que no son explicables, que de pronto es como, pues me estoy riendo a lo mejor de nervios, de enojo, no sé, como estos cambios
le llamaron lo sublime porque está llenando totalmente, está cubriendo todas estas emociones que el cuerpo humano no logra diferenciarlas y se desbordan. Todas estas obras que representan eso o que hacen sentir eso, le llamaron la categoría de lo sublime. Pero ¿qué pasa cuando nosotros observamos alguna de estas categorías y las sentimos dentro de lo grotesco, dentro de lo cómico? Y bueno, lo sublime está muy pegado a lo bello, entonces bueno, esa decimos, no, sí, sí, sí es bello porque me hizo llorar, sí, sí es bello porque bueno, me hizo sentir así como superior, como que ya subí de nivel espiritual. Pero ¿qué pasa con lo grotesco y con lo cómico? Ahí lo dudamos un poco y decimos, híjole, como algo feo, como este cuadro de una cabeza, aunque sabemos que es de la mitología griega, que es Medusa, y que Perseo llegó y le cortó su cabeza y la dejó ahí sangrando y bla, 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 ¿cómo puede ser una obra de arte? Bueno, el arte genera una experiencia estética, es decir, tiene que generar este diálogo, este discurso con quien lo está observando. El hecho ya de generar un sentimiento, una emoción, un estado en la persona que lo está observando, implica que el arte ya está cumpliendo su chamba. Si yo veo ese cuadro y digo, es una cabeza cortada, cool, y me doy la vuelta y me voy, entonces el cuadro no está haciendo algo, no funcionó como obra de arte, porque no estoy sintiendo, porque no estoy dialogando con la obra. El hecho de decir, qué asco, cómo le ponen sangre, no manches, y qué miedo las serpientes, se ven muy reales, no, esto está horrible, mira, el ojo se le salió, ve la expresión de... Todo eso implica ese diálogo, implica esa confrontación a quien lo está observando y uno dice, bueno, ya cumplió su función, está generando este diálogo, está cumpliendo esto que tiene que hacer la obra de arte. Una obra de arte no nada más es para apreciarla, es para confrontar, es para decir, mira, aquí está sucediendo esto, tú dime qué piensas, tú dime qué sientes, tú dime qué está pasando. Esa es parte de lo que el arte tiene que hacer. Si nuestras fotos alguien las está viendo y de pronto las pasa, las pasa, las pasa, las pasa y no dice nada, no le vemos una cara de wow, guácala, qué asco y se pone a llorar o no sé, cualquier reacción, entonces nuestras fotos no están cumpliendo esa función de ser ese diálogo, de ser ese discurso que permita interactuar con quien lo observa. Dice Gaila, una crítica. Pues puede ser desde una crítica, desde un enojo, desde una felicitación, desde un suspiro, desde algo. No nada más que sea el like, que creo que las redes sociales nos han acostumbrado actualmente a eso, a que con un like ya significa que está funcionando mi foto. Y no, o sea, yo la puedo ver, le pongo like y no puedo no reaccionar, puedo no tener nada más. O sea, simplemente le di un like, es como qué chido, y listo, si no es más allá, ir adentro de la obra y preguntarme, ¿por qué lo puso? ¿Qué quiere expresar? ¿Por qué me está diciendo el autor esto? O sea, yo entiendo una cosa, ¿por qué el autor me quiere decir que la cabeza de Medusa es importante? ¿Por qué que ya se la cortaran, que está ahí desangrándose, que se le cayó el ojo, que las serpientes, que no sé qué? Es importante. Todo eso es parte de lo que la obra tiene que lograr. Les digo, aunque sea un enojo, aunque sea un guácala, aunque asco, la foto, la obra es desagradable, eso es parte de, a lo mejor no es mi intención, a lo mejor no es lo que yo quería recibir, yo esperaba un qué bonito, qué hermoso, qué sublime, pero el hecho de que ya digan, guácala, qué asco, esta obra, no, es muy asquerosa y se ve muy grotesca y se ve, implica que entonces la obra ya está haciendo algo, ya está sucediendo algo con eso. ¿Ok? Por acá dice Natalia que no solo lo mire y ya, como las miniaturas de YouTube, que nos llamen la atención. Exactamente, mira, no había hecho esa comparación. Muchas gracias, Natalia. Exactamente. Pues ahí exactamente lo que está haciendo YouTube es eso, que las miniaturas nos jalen la atención. Podemos poner ahí, va a buscar un video y nos van a salir 5000. Pero ¿por qué elegimos uno? Porque exactamente la miniatura es lo que nos va a dar esa atención.
ese, mírame, aquí estoy, hazme caso a mí, yo tengo la información necesaria, yo tengo lo que necesitas, yo te voy a hacer sentir, llorar, reír, enojarte, ponerte triste, brincar, bailar, pero yo tengo esa información, ¿ok? Muy bien, entonces, esto va desde la estética, desde el arte, desde esa parte, desde esa mirada, no me gusta llamarle cultural, pero dejémoslo dentro de los museos y de esta pomposidad. Ahora vamos a hablar la foto desde la parte de la comunicación. La fotografía también es un medio de comunicación que nos va a servir para llevar mensajes a quienes necesitemos. Y que el mensaje puede ser desde un mensaje tan simple como mostrar mi sentir, mi pensar, mi postura sobre cualquier tema, hasta algo tan sublime, tan profundo como temas políticos, temas de activismo, temas de denuncia, temas, lo que nosotros querramos, ¿ok? Pero para eso es necesario conocer el sistema de comunicación. Un sistema de comunicación no nada más es, pues ahí está la foto y te la enseño. No, tiene algunos elementos importantes que necesitamos trabajar con ellos. El primero, pues es el emisor. El emisor es la persona que va a mandar el mensaje. En este caso, nosotros como fotógrafas, fotógrafos, vamos a ser ese emisor. Nosotros generamos el mensaje y lo tenemos que trabajar para poder enviarlo. Y a la vez, a la par, hay un receptor. Este receptor es la persona que va a recibir el mensaje para identificarlo, para leerlo, para apropiárselo y entenderlo. Estas dos partes son importantes. Si no existe un emisor, pues no va a haber mensaje. Y si no existe un receptor, de nada sirve. De aquí yo les pido que reflexionemos un poco y valoricemos cuántas imágenes tenemos en nuestra memoria del celular y cuántas de ellas tienen un receptor. Yo ya las generé, yo ya las hice, ese soy yo haciendo imágenes. Pero ahora, ¿cuántas personas, cuántos receptores existen para mis imágenes? El otro día ese ejercicio lo hago como cada 3, 4 meses y lo hago, pero nada más como para reflexionar, pero no hago nada. Estaba viendo cuántas fotos tengo en mi galería y me di cuenta que desde hace 2 años que compré este teléfono, tengo alrededor de 8,000 fotos que ya necesito borrar porque son de porquería y media, así como, un documento, pf, y le tomé foto al documento, ay, del pizarrón de mis alumnos y le tomo foto al pizarrón, ¿no? Y de esas 8,000, ¿cuántas he enviado? ¿Cuántas he compartido? ¿Cuántas he subido a Instagram o he subido a mi galería personal? ¿O cuántas he dicho, miren, ya vieron mis fotos, quiero que las vean? Sinceramente, yo creo que un 10% o menos. Las demás se vuelven fotografías que ya no tienen una función, porque no tienen un receptor a quien llegar. Entonces, pues prácticamente pierden su valor como imagen, pierden su valor como fotografía. Necesitamos reavivar la fotografía, necesitamos hacer que la fotografía vuelva a moverse, a presentarse, a mostrarse, porque si no no sirve de nada la fotografía, ¿ok? Ya tenemos emisor, receptor y ahora pues tenemos la fotografía, que es nuestro canal de transmisión. Como canal de transmisión podemos pensar periódicos, libros, textos, radio, televisión, las redes sociales y en este caso, pues la fotografía. La fotografía es este mensaje que estamos haciendo, es este mensaje que se va a transmitir ya sea a una sola persona, en una exposición, en una revista, en un algo. Perdón, es que ahorita me moví y sentí rara la espalda. Es un medio que se va a mover en algún espacio para ese receptor. Pero aquí hay dos elementos más que generalmente no les prestamos atención. El primero de ellos es un código de codificación. ¿A qué me refiero? Yo tengo un amigo que siempre que platicamos, él hace un montón de referencias y chistes y cosas de Los Simpson. Yo no soy fan de Los Simpson porque desde pequeño no me dejaban verlos, entonces pues nunca me interesó, nunca, o sea, los vi, pero no le presté atención. Él cuando me cuenta los chistes,
pues de pronto son tan generales que sí los entiendo y me dan risa, pero hay otros que son tan particulares que me quedo con cara de what y no logro captar ese mensaje. Este es un código de codificación. La forma en cómo lo está creando el emisor tiene que ver con cómo lo va a recibir el receptor. En este caso de mi amigo y yo, pues él tiene el código de los Simpson y todos los chistes y todo lo que manejan y los contextos y toda la particularidad, pero yo no lo conozco. Yo necesitaría sentarme a ver todas las temporadas, aprenderme los chistes, entender los contextos para decir, claro, lo que me quiso decir entonces, pero como no lo tengo, el mensaje se queda a medias. Ya no hay esa conexión, ya no hay ese canal de transmisión. ¿Cómo lo aplicamos en fotografía? De la misma manera. El mensaje que yo quiera dar, el mensaje que yo quiera compartir a ese receptor, tiene que ser el mismo. Yo no puedo hablar de un tema que a lo mejor ese receptor no entiende. Si yo voy a decir algo, fuera judío y hago una serie fotográfica sobre cultura judía, pero muy particular de cosas muy íntimas del judaísmo, y lo presento a la vida cotidiana, a gente no judía, implicaría que esa gente no entienda mi contexto, no entienda lo que estoy explicando, porque no es algo no es ese código que esté haciendo match de un lado y del otro. Que funciona el hecho de que yo ponga una cédula de introducción donde pongo de qué voy a hablar, qué estoy abordando y todo, sí, pero de todos modos queda a la mitad del contexto. ¿Qué necesito hacer como fotógrafa y fotógrafo? Checar que lo que yo estoy queriendo presentar sea familiar para quien lo va a recibir. No puedo yo hablar de los festejos del Día de Muertos, así tan festivos en México, en un país en el que la muerte es algo solemne, es algo totalmente, pues sí, una ceremonia quizá muy de mucho respeto, porque a lo mejor lo pueden interpretar como una burla, como una parodia, como ironía, y puede haber ahí un conflicto de este mensaje. Entonces, es importante tomar en cuenta este código de codificación con el código de decodificación de quien lo recibe, ¿ok? Y finalmente, en nuestro sistema, no tenemos que tomar en cuenta el ruido. Y el ruido no me refiero pues que estén haciendo mucho ruido en el espacio o que de pronto la señal de televisión se pierde y entonces vemos el ruido de la tele. No, no, no. En fotografía, a lo que nos referimos con ruido es todo aquellos elementos que no son parte de la imagen, pero que están teniendo protagonismo. Si yo tomo un retrato en una calle, bueno, principalmente en los centros de las ciudades, de los estados, en el Zócalo, donde está quizá la casa municipal o está la alcaldía, ahí se junta mucha gente. Si yo tomo una foto a una sola persona y no cuido todos los demás elementos, todo lo que hay detrás, árboles, carros, edificios, personas, luces, pueden volverse ruido. Porque entonces, ¿a quién le pongo atención? A las personas que atrás que están comiendo, al puesto de artesanías, al edificio antiguo que está ahí en el centro de donde vivo, a los postes de luz que están iluminando, a las nubes del cielo, a los niños que están jugando. Empieza a haber tantos elementos que empieza a haber ruido, empieza a haber cosas que nos distraigan de nuestro mensaje principal. Necesitamos cuidar todos estos elementos para que realmente no haya esa interferencia de significados, de elementos, de cosas que nos puedan distraer. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Ya llevamos la parte artística, estética de la obra, de la fotografía, perdón, y también la parte de la comunicación. Dice Natalia, ninguna duda. Oscar, no ninguna. Todo bien, profe. Gracias, Gaila. Gracias, Oscar. Natalia. Muy bien. Ahora vamos a platicar
de entonces cómo es que nosotros tenemos que aprender a comunicar, aprender a crear nuestras obras, sea desde del arte o sea desde la comunicación. Cuando somos pequeñas, pequeños, todo el proceso de comunicación lo manejan desde lo escrito y desde el oral, pero no nos enseñan la parte visual. No hay una comunicación visual que digan, ah, sí, mira, para que puedas hacer un dibujo y comunique y diga, tienes que seguir estos pasos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, simplemente nos dan un lápiz, unos colores, dibuja y no te salgas de la línea. Así de sencillo. Y dibuja lo que quieras, pero no te salgas de la línea. Eso nos dicen. Y no es correcto, porque hay un desarrollo que tendríamos que ir haciendo para que cuando seamos adolescentes, ya en la secundaria, en la preparatoria, tengamos un modo de comunicación visual lo suficientemente desarrollado como para hacer unos dibujos, quizá no profesionales, así retratos a mano alzada, pero sí podamos hacer un dibujo que identifique las características de lo que estamos haciendo y no bolitas y palitos. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación de cómo aprendemos a leer, y hablar, a escribir y hablar en comparación de cómo aprendemos o cómo debimos de haber aprendido lo visual. Primero, aprendemos vocales y letras, que son formas muy sencillas, tanto de escribir como de pronunciar. Cuando un bebé empieza con a, son sonidos que intentan imitar lo que estamos diciendo, pero generalmente son vocales mal pronunciadas. Ya que tenemos estas vocales y estas letras, entonces empezamos a juntarlas haciendo sílabas y posteriormente palabras, pero ya nos comunicamos de una forma más compleja, concreta y que entendemos mamá, papá, mamila, comida, dormir, juguete, abuelito, bueno, no abuelito, pero tito, tita, nona, nana. Todo esto ya empiezan a ser palabras más concretas, bien pronunciadas. Esto ayuda a tener una comunicación más fluida. Después ya empezamos con frases cortas conforme vamos creciendo. Mamá, quiero comer, papá, cárgame, quiero jugar, quiero leche, quiero comer, quiero bla, 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 bla. Ya son frases cortas que simplifican toda nuestra comunicación, acciones que necesitamos, que requerimos. Y esto ayuda pues ya a tener una comunicación más directa con las personas que nos cuidan, con las personas con las que estamos. Esto, pues a partir de ahí, ya sabe escribir, ya sabe hablar, pues vamos a la escuela y nos empiezan a educar de tal manera que llegamos hasta un diálogo. Empezamos a entablar diálogos ya más complejos en el que argumentamos, ya nos enseñan toda la estructura de un sujeto, un predicado, con un verbo, con un objeto directo, un objeto indirecto, adjetivos, adverbios, y toda una serie de complejidades que nos permiten dialogar, que nos permiten entablar este diálogo con alguien y cuestionarle, refutarle, negar, aceptar. Empezamos a proponer ya una serie de comunicación escrita y oral a un nivel muy alto, que si hacemos comparación a cómo sabemos dibujar, no tiene nada que ver. ¿Cómo tendríamos que empezar entonces en la comunicación visual? Pues bueno, tendríamos que empezar con los elementos básicos, que ahorita vamos a verlos. Después de esos, tendríamos que saber la sintaxis de la imagen, que es la forma en cómo se van combinando estos elementos para formar algo más complejo. Si nosotros comparamos estos dos elementos, veríamos que los elementos básicos de la comunicación visual son igual que vocales y letras, son elementos muy sencillos que en conjunto, que si empezamos a combinarlos, vamos a tener esta sintaxis que serían las palabras, serían como elementos muy concretos que nos ayudan a comunicar algo. Después vamos a hablar de una composición, es decir, vamos a combinar toda esta sintaxis para que permita tener una complejidad más y decir, claro, ya lo que quiero dibujar, lo que quiero decir gráficamente, ya no solamente es un perro, un gato, arriba, abajo, sino ahora ya tengo una complejidad de frases cortas, como un perro está encima de un gato. Un perro es más grande que un gato. Y esto no con palabras ni escrito, sino con imágenes.
Y finalmente, pues crear este diálogo con imágenes, crear este diálogo con elementos gráficos que nos permitan compartir algo, que podamos leerlos y decir, claro, lo que quiere abordar este autor, esta autora, es el tema de y lo desarrolla de esta manera y entonces estoy de acuerdo y me gusta, no me gusta, lo comparto, no lo comparto, vamos en ideas contrarias, pero podemos refutarla, o sea, todo esto, crear este diálogo, que es lo que les decía hace rato, una imagen, ya sea una fotografía, un dibujo, una pintura, crea este diálogo, genera este cuestionamiento a quien lo está observando. No es nada más, ah, cool, una imagen, le salió bien, ya me voy, sino de verdad preguntarse qué está pasando con la imagen, por qué la tomó, cuál es su intención, qué es lo que quería mostrar, estoy de acuerdo con lo que está mostrando, no estoy de acuerdo, todo eso, generarlo, ¿ok? Y finalmente, pues en ambos casos, tanto en lo escrito como, ay, se quedó en gris, perdón, tanto en lo escrito, ay, se quedó en gris, no sé por qué. Tanto en lo escrito, en lo oral como en lo visual, pues llegar a un discurso en el que podamos proponer ideas, hacer propuestas de pensamientos, compartir cosas. Eso es lo que realmente necesitamos hacer en la comunicación. No nos lo enseñan, entonces aquí yo les voy a dar una introducción breve. Tampoco es que vamos a ser pintoras, pintores y a saber comunicarnos perfectamente, pero tendremos nociones de, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver los elementos básicos de la comunicación visual que nos van a ayudar a comunicarnos, no a comunicarnos, a generar elementos para comunicarnos. Estos elementos básicos, sin duda, ustedes los reconocen, los han trabajado, el punto, la línea, el plano, el volumen, la textura, luces y sombras y el color. Pero vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a ver qué características tienen y de qué manera los podemos ocupar, porque eso es lo importante. No, lo importante no es el punto es y ya dar toda su definición. No, 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 no. Lo importante es cómo funciona el punto, qué puedo hacer con el punto, para qué me sirve conocer el punto. Que eso, como les decía desde el inicio, para mí eso es importante. No que se aprendan definiciones, no que se aprendan fórmulas, no que me repitan lo que, perdón, no que me repitan lo que dice un libro, lo que dice internet, sino más bien que ustedes sepan cómo aplicarlo, que sepan cómo ocuparlo a su favor, a que ustedes sepan y puedan manejarlo de la mejor manera para lograr lo que ustedes requieren, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el punto. El punto es el elemento más básico de la comunicación visual y que además partimos de él. Así como existe la célula, el átomo y ahora ya existen un montón de cosas más básicas, esos son el inicio de lo que podemos ir conjuntando para crear otros elementos. Pues de la célula juntamos células y entonces se crean órganos, no, tejidos, y luego juntamos tejidos y se crean órganos, y juntamos órganos, se crean sistemas, luego juntamos sistemas y se crea un cuerpo, juntamos cuerpos y se crea un ecosistema, y así podemos ir armando hasta llegar a cosas bien enormes. Lo mismo pasa acá. Yo tengo el punto. Si junto muchos puntos y empiezo a jugar con los puntos, voy a crear elementos más complejos, elementos más, sí, más conformados que nos van a ayudar a comunicar. ¿Qué características tiene el punto? El punto generalmente lo dibujamos como circular, de tamaño pequeño y principalmente pues en colores oscuros porque contrastan con los blancos de nuestras páginas, de nuestras hojas. Sin embargo, todo esto es meramente conceptual, es decir, es solo una creación gráfica de nosotros para entender y poder dibujar el punto. Pero aquí va la primer función del punto. Nosotros podemos conceptualizarlo en lo que queramos. Si nosotros vemos un texto, si nosotros agarramos una página de un libro y la analizamos, veremos que está llena de puntos. Ustedes me dirán, profe, pero solo los puntos de los textos son o los puntos finales, o los puntos de punto y coma, o los puntos que van encima de las is.
Y no, no me refiero a esos puntos redondos negros chiquitos, me refiero a que cada letra puede ser conceptualizada como un punto, puede ser conceptualizada como un elemento básico para poder generar toda esta magnitud de un texto. Lo mismo pasa, voy a quitar tanto la pantalla, con mi funda, por ejemplo. Vean mi funda y si se dan cuenta, pues sí tenemos puntos aquí chiquitos, pero si yo lo veo de cerca, en realidad no son puntos redondos. Voy a ver si se ve. Ahí está. Son manchitas de mil formas. Hay unas rectangulares, otras ovaladas, otras más rectangulares alargadas, otras más chiquitas y otras más grandes. Y sin duda vean las más grandes. Cada uno de estos yo los conceptualizo como puntos, sin embargo, no cumplen como esta parte de chiquito, redondo y negro, sino, pues vean, hay muchas formas. A eso me refiero con que tiene muchas utilidades. Si yo estoy en la calle y veo un conjunto de gente, de muchas personas, cada persona la puedo conceptualizar como un punto. Cada personita va a ser un punto en mi dibujo. Y si yo acumulo todos esos puntos, pues voy a empezar a juntar un cúmulo de gente que después voy a construir como una sociedad, que voy a construir como la humanidad, que voy a construir como lo que estoy fotografiando. Puedo generar todo esto. Dice Natalia, un punto de partida. Exactamente, vamos a partir del punto para empezar a construir. Entonces, ¿queda claro lo del punto? Muy bien. Sí, muchas gracias. Ok, ahora, si yo tomo este punto, aquí está, y lo empiezo a dibujar uno detrás de otro, lo que voy a formar es una línea. Si se dan cuenta, pues aquí ya hice una línea, que no está recta, que no está derecha, pero eso es parte de su concepto. Podemos conceptualizar, no, con la, ay, espérenme. Podemos conceptualizar las líneas como una línea recta y funciona, pero también podemos tener líneas curvas, podemos tener líneas quebradas, podemos tener líneas discontinuas, diagonales, cruzadas e incluso, si yo hago esto, tener ausencia de líneas y aún así funciona la línea. Aquí en medio de estas dos tengo otra línea que no está, pero sí existe en ese espacio. Si se dan cuenta, lo mismo sucede con los puntos. Tenemos un montón de cantidad de puntos que son conceptos, que son formas que yo asigno. Si yo estoy en un salón, si yo estoy en un espacio donde hay muchos elementos, puedo conceptualizarlos ya sea como puntos, ya sea como líneas, ausentes o presentes. Si ustedes observan ahorita a su alrededor, pueden darse cuenta que puede haber líneas, pero también puede haber ausencia de líneas. Esos espacios donde no hay, pero sugieren una línea o un punto, ahí también existe esa parte. Y eso nos ayuda a construir, nos ayuda a empezar a formar otras cosas. ¿Qué nos ayuda a formar? Si yo tomo la línea y la empiezo a dibujar, ay, yo ven, ya me voy bien chueco, una detrás de otra, lo que voy a formar es un plano que, bueno, nosotros lo conocemos como plano en diseño y comunicación visual, pero ya para los cuates es la figura. Listo, ahí más o menos. Es una figura, es decir, una figura que tiene contornos cerrados. Esto es importante decirlo. Si yo tengo una línea que no está cerrada, pues no es un plano, no es una figura. Mientras que si yo la cierro, voy a tener un plano, una figura. Y de aquí nace que hay figuras regulares como el triángulo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo y todas las figuras geométricas que conocemos y las figuras irregulares. Cualquier figura irregular es una figura, ¿ok? Entonces vemos que las líneas nos se conjuntan para formar planos. Y lo mismo que con la línea y con el punto.
hay planos ausentes. Si ven aquí arriba de mi cabeza, tengo el techo que está perforado. ¿Ya vieron? Aquí hay un hueco, aquí hay otro hueco, aquí hay otro hueco, acá hay otro y tengo varios huecos. Ahí es ausencia de planos. Esos planos también existen sin estar. Hay una ausencia de planos y también hay un plano sugerido. Entonces, tengo que considerarlo porque son parte de la construcción. Compartir, acá está. Muy bien. Ya que tengo los planos, ahora, déjenme, aquí está. Al momento yo de juntar planos, aquí está. Si yo junto uno detrás de otro, voy a formar ahora un volumen, porque ya tengo tres dimensiones que voy a tomar en cuenta. Un alto, un ancho y una profundidad, ¿vale? Esto ya nos acerca más a nuestra realidad, ya nos da una visión, ya nos permite observar que ya tenemos algo parecido a lo que vivimos al día a día. Ya no solo son bolitas y palitos, ya no es solo un muñeco de dos palitos, tres palitos, sino más bien ya empiezo a ver esa profundidad en la imagen, y empiezo a ver cómo está compuesta la realidad con estas tres dimensiones, que hasta este punto no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan en la primaria, en la secundaria, a ver esta realidad. También, ahí les comparto, el cerebro humano todavía no desarrolla esa habilidad espacial hasta la preparatoria, hasta la universidad, y es cuando vemos cosas más abstractas, ya vemos todo esto de, a ver, tres dimensiones, y entonces ya logramos visualizar. Por esa razón también, pues no nos enseñan totalmente las tres dimensiones. Y cuando nos hablan de tres dimensiones, de a ver, dibuja algo en tres dimensiones, nos cuesta mucho trabajo porque nuestro cerebro todavía no está completamente desarrollado para esta espacialidad. Que creo yo, ya esto ya es asunto personal, creo yo que si lo forzamos un poquito, entrando en esta parte de la comunicación visual, a visualizar sombra, a visualizar los volúmenes, creo que podríamos lograr desarrollarlo y poder visualizarlo mejor. Pero bueno, ya eso es tema aparte de la educación, no me voy a meter en esos temas, solo es nada más comentario personal. Muy bien, ya que tenemos nuestro volumen, plano, línea, punto, que son los elementos básicos de la comunicación visual, podemos entrar a los otros tres porque las texturas son la combinación de todo lo anterior. Para ello, vamos a hacer un dibujito sencillo y rápido. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. ¿Cómo sé de qué textura o qué es lo que está sucediendo con este círculo? Por cómo pensaría yo de qué material es, qué características tiene, si tiene alguna densidad, si tiene alguna textura al tacto. Necesito tener texturas para tener esa información. La textura, como les decía, pues es una combinación de todos los demás elementos que hemos visto. Si yo empiezo a dibujar de esta manera, de verdad soy muy malo dibujando, así que discúlpenme si no es muy claro. Si yo dibujo líneas, puntos, planos, ya empieza a tener un sentido. Espero que sí se entienda de qué es y no, si no para dibujar, me voy a retirar de intentar hacer dibujos. Ya al tener una combinación de estos puntos, estas líneas, estos planos, estos volúmenes, ya empiezo a entender que tiene un material, que tiene una textura que si yo la tocara sentiría esa sensación de que está hecha, de si es rugosa, si es lisa. Ya empiezo a tener más información. La textura, hay dos tipos de textura. Las texturas visuales, que son las que vemos, que son las que observamos. Si yo les dijera, descríbanme cómo es la textura, regresando a mi funda.
La textura de mi funda. Ah, pues son planos de distintos colores, de distintos tamaños. En la parte de atrás tiene algunos puntos que también tienen distintos tamaños, distintas formas y colores. Y bueno, ya describimos la textura de mi funda. Esas son texturas visuales que observamos, pero hay otras que son texturas sensoriales. Si yo les pidiera que me describieran cómo es la textura de una lija, ¿qué me van a decir? Pues es rasposa, es rugosa, duele cuando uno la siente. Unos dirán, híjole, sí, es que el otro día me caí y sentí como el piso, como si fuera una lija. Ya estamos usando esa textura como algo sensorial, como algo que se siente y se puede recrear a través de puntos, líneas, planos y volúmenes. No describen la textura de una lija como, ah, sí, son pequeños puntos con un pequeño volumen, como una montañita. No, simplemente dicen, la siento rugosa, la siento en la piel cuando raspa, la siento, y esa es una sensorial, ¿ok? Después, hablando de luz y sombra, también nos ayuda a generar profundidad y entender las tres dimensiones del espacio. Si yo pongo como referente una fuente de luz, ahí está, pues tengo que tener en cuenta dónde se encuentran las sombras. Generalmente lo que hacemos, pues es a partir de donde está el objeto, proyectamos su sombra y sabemos cómo es que está el espacio, ¿vale? Aquí voy a quitar tantito estas y vamos a hacer ahí un truquito. Y no sé si ustedes se han fijado, pero en las sombras hay dos tipos de sombras. Esta que estoy dibujando, que es la más común, que es la que pues, siempre está presente cuando hay una iluminación, y la otra que no nos damos cuenta o no la percibimos, no somos tan observadores. ¿Alguien sabría cuál es? ¿No? Esta otra sombra es la sombra que se genera en el cuerpo, es la sombra propia del cuerpo. Cuando tenemos una fuente de luz, tenemos la proyectada, pero también tenemos aquella sombra que se genera en el propio cuerpo. Si yo tengo la luz de frente, pues en esta parte voy a hacer sombra, voy a tener un espacio en el que no le está dando la luz y voy a tener ese espacio en sombra. Esto me permite entender el volumen de mi cuerpo. Esto me permite entender cómo es la forma del cuerpo. Si yo la sombra la empiezo a cambiar, la empiezo a modificar, quizá entonces entenderé que a lo mejor tiene otro tipo de textura o otro tipo de volumen dentro del mismo cuerpo. Entonces es importante observar ambas sombras, tanto la de proyección como la del cuerpo, porque además si observamos esa sombra proyectada, está hacia arriba. ¿Qué nos está dando a entender? ¿Qué entendemos en ese espacio con esa sombra proyectada hacia arriba? Pues que ahí hay algo, ¿no? Ahí tenemos un espacio que si lo dibujo, exactamente, María, una dimensión, que si yo continuara con el dibujo, pues aquí habría una pared, aquí habría algo que me está indicando que la sombra se está proyectando hacia arriba. Si yo la hubiera hecho, gracias Luis, exactamente, que hay una pared. Si yo hubiera hecho la sombra alargada, entonces pensaría que es sobre el suelo, pero como es hacia arriba, ya está generándome la sensación de esta espacialidad, de este lugar que está proyectado sobre una pared. Si se dan cuenta, digo, yo me reconozco como un muy mal dibujante, de verdad, así malo, 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 pero si empezamos a ver
estos pequeños detalles de cómo funciona el punto, la línea, el plano, el volumen, la textura, luz y sombra, o la utilización de colores, vean que podemos empezar a generar dibujos muy sencillos, pero que nos permiten ya dar otra intención a nuestras imágenes. De verdad, antes de aprender comunicación visual, digo, en mis clases de dibujo, no sé cómo las pasé, pero las pasé. Pero si ustedes me piden así dibujar ahorita, dibújame algo que esté enfrente de ti, no me va a funcionar. Necesito analizarlo exactamente de esta manera. A ver, ¿dónde hay un plano? A ver, ¿dónde hay texturas? A ver, ¿dónde hay sombras? A ver, ¿dónde hay? Porque voy poco a poco integrando todos estos elementos para formar un dibujo que por lo menos ahorita ya tiene un poquito más de sentido. Ya no solamente fue bolitas y palitos y como que el esbozo de una pelota de madera ahí proyectada quién sabe dónde. Ya empieza a tener un poco más de realidad, ya empieza a tener un poquito más de sensaciones. Y bueno, ya para terminar hablando de los colores, pues los colores nos dicen mucho. Aquí porque la puse naranja y le puse elementos cafés, pero si hubiera puesto otro color, pensaríamos que sería de otro material, que tendría otra textura, que tendría a lo mejor otro tipo de consistencia. Eso implicaría también que tenga a lo mejor la luz del sol. Ahorita porque la puse amarilla puede ser la luz del sol, pero si le hubiera puesto a lo mejor verde o morada, pensaría que está dentro de una casa con un foco de colores y eso afectaría todo el ambiente. Entonces, ahí hay que estar cuidando también el manejo de colores para que nos funcione. Por acá dice Natalia, la psicología del color. Exactamente. Eso lo vamos a ver más adelante, yo creo que en 2 sesiones o la siguiente sesión, no me acuerdo, eh, en el que cada color nos va a decir algo nuevo, nos va a decir algo y nos va a sugerir una sensación, un sentimiento y que podemos trabajar nosotros con ello. ¿Ok? Muy bien, pues estos son los elementos básicos de la comunicación visual. Como recomendación, como sugerencia, como invitación, eh, pues a donde vean, vuélvanse observadoras, observadores y vayan viendo dónde hay puntos, dónde hay líneas, volumen, texturas, luces y sombras, color, para que ustedes vayan ejercitando, capacitando su ojo para decir, ay, mira, estos puntos, miren, ahorita tengo un llavero, voy a quitar dentro la presentación. Espérenme. Ahí está. Tengo este llavero que me regaló una amiga que lo bordó, bueno, lo tejió con ganchillo. Entonces lo veo y vean, tiene muy bonita textura, vean los colores, brilla. Tiene aquí 2 puntos que si los veo de lado ya tienen volumen, tiene texturita, si lo toco tiene textura. Puedo jugar con las sombras, ponerle una proyección de luz y ver dónde se generan las sombras. Puedo empezar a ver para que cuando yo vaya a tomar una foto, pues no es que vaya a tomar puntos o vaya a tomar líneas o vaya a tomar planos, sino más bien cómo enriquezco mi imagen a través de estos elementos. Cómo hago que lo que estoy haciendo tenga una mayor riqueza visual y no se quede solo en algo plano, en algo sencillo, sino realmente tenga esta complejidad y esta riqueza visual. ¿Ok? Entonces, vamos a volvernos... ¿cómo se llama? Observadoras, observadores de nuestra realidad, de nuestro entorno, para decir, ah, aquí tengo ausencia de planos, ah, y aquí tengo un plano extraño, a ver, vamos a analizarlo. Ah, la luz viene de acá, entonces las sombras, se dan cuenta, la luz me llega por atrás, entonces mi cara está un poco más oscura que mi espalda, esta playera le llega el color, la luz arriba y se ve más blanca que acá abajo. O sea, hay como un montón de cosas que puedo ir analizando para que mis fotografías salgan mejor. ¿Ok? Muy bien, pues ahorita me tengo que retirar porque tengo mi cita. Ya pedí el Uber. Muchas gracias, Ansi. Espero que ya les digo, ayer con todo el medicamento que me pusieron, ya ya ha estado funcionando. Me dijeron que nada más fue la contractura, afortunadamente. Entonces hoy vamos a ver qué terapias o qué cosas tengo que hacer para que esté mejor. Y bueno, pues nos estaremos viendo el lunes a las 9:30 de la mañana. El lunes sí ya es en el horario. Les agradezco nuevamente que hayan aceptado este cambio de último momento. Y pues bueno, nos vemos entonces el lunes. Tengan un muy bonito fin de semana. Descansen y cuídense. Chau, chau.
Prepa en línea CEP va contigo.